Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Que el Señor les bendiga en esta noche de domingo, noche de palabra, a través de este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra, todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche, y durante una hora tenemos un compromiso con cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de la frecuencia radial online Vino Nuevo Radio, y también los que pueden observarnos a través de la plataforma virtual de Ministros de la Palabra en el Facebook Live Ministros de la Palabra. Ese mensaje es compartido también en la página Facebook de Vino Nuevo Radio. Así es que puede escucharnos, también puede vernos, y es un gran gozo el poder compartirle con ustedes y transmitirles la palabra del Señor. Hoy en un tema que hemos titulado Siervos de la Palabra. Ese es el tema que vamos a estar transmitiendo en esta noche. Agradecemos a Dios la oportunidad porque el pasado 18 de abril cumplimos 3 meses de estar en la radio, en esta su emisora Vino Nuevo Radio, y al 18 de abril ya hemos podido transmitir 50 mensajes de la palabra. Es una bendición haber podido compartir esa cantidad de temas para su edificación, los cuales usted los puede también volver a revisar, porque quedan en nuestra carpeta de videos en nuestro perfil de Facebook. Así es que usted puede accesar estos videos con muchísimo gusto para su edificación. Puede también compartirlo con otros. Pero agradecemos a Dios la oportunidad que nos ha dado en estos primeros meses de estar en esta emisora. Siervos de la palabra, ¿qué le parece si oramos? Gracias, Señor, una vez más por tu oportunidad, por el privilegio que nos das de traer una palabra fresca del cielo, unción de lo alto para poder edificar y bendecir a todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando. Esperamos ser de edificación a través de tu palabra, y que cada corazón en esta noche haya dispuesto para poder atesorar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siervos de la palabra. No sé si usted sabía, amado hermano y amada hermana, que en 60 segundos, o sea, en un minuto, millones de búsquedas, publicaciones de imágenes, videos, envíos de mensajes, noticias falsas circulan por la internet. Es increíble el trabajo que Satanás está haciendo a través de todas las plataformas móviles que utilizamos diariamente, a través de todas las redes sociales, a través del WhatsApp, los que usan Telegram, los que reciben noticias a través de la televisión, a través de la radio, a través de sus correos electrónicos. Hoy más que nunca, Satanás se encuentra trabajando muy duramente y engañando a muchísimas y muchísimas personas, desviándolos de la verdad. Por eso es que el apóstol Pablo, ante el asedio de falsas enseñanzas, nos dice en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 al 17. Tú, Timoteo, debes seguir creyendo, 1, en lo que aprendiste. 2, eso que sabes que es verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda,
que desde niño has leído la Biblia, que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. No sé cuántas veces a la semana, hermano y hermana, usted abre la Biblia. No le estoy preguntando por otros libros, no le estoy preguntando por revistas, no le estoy preguntando por programas de televisión o de audio. Le estoy hablando acerca de la Biblia. ¿Cuánto tiempo dispone usted para un estudio serio y reflexivo de la palabra del Señor? Es importante que usted ore, es importante que usted ayune, es importante que usted asista a la iglesia y se congregue con otros hermanos. Pero no menos importante es un estudio serio y reflexivo y un escudriñamiento profundo de la palabra del Señor, porque es la única palabra que, según el apóstol Pablo a Timoteo, nos puede hacer sabios para confiar más en Jesucristo y así ser salvo. Y en medio de tanta mentira, de tanta falacia, de tanto engaño que el enemigo está trayendo por todos los medios impresos, televisivos y de audio, es necesario que sigamos el consejo del apóstol Pablo cuando nos dice, hablando de la Biblia, o sea, una cosa es la Biblia y otra cosa es cualquier información que usted recibe por cualquier medio. El apóstol Pablo es claro cuando dice que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. ¿Usted quiere recibir un mensaje de Dios? No espere recibirlo solo con esa vocecita que le llega al oído. No espere recibirlo a través de un sueño. No espere recibirlo a través de su mejor amiga o su mejor amigo o a través de una circunstancia. Si usted quiere el mensaje de Dios, dice el apóstol Pablo, vaya a la Biblia. Porque todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y tiene tres utilidades fundamentales. Una, 2 Timoteo 3, 14 al 17, enseñar a la gente. La Biblia enseña. No sé si a usted le gusta ser enseñado, no sé qué cosas le gusta a usted aprender, pero la Biblia, número 1, nos enseña. 2, también la Biblia es útil porque no solo enseña a la gente, sino que también la ayuda y la corrige. Muy importante. Y también la Biblia le muestra al ser humano cómo debe vivir. Enseña, corrige, ayuda y también le muestra a la persona cómo debe conducirse. De este modo, dice el apóstol Pablo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados. Si hay algo que usted hoy más que nunca, hermano y hermana, tienen que entrenarse, es en la palabra del Señor, en el estudio de la palabra del Señor. Entrénese de una manera concienzuda, clara y vehemente en la palabra del Señor. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. El apóstol Pablo es vehemente en cuanto al peligro de las falsas doctrinas. Hoy abunda un sinnúmero de aberraciones tan tristes, tan letales para el Evangelio, como nunca antes en la historia han existido, y muchas de ellas están permeando nuestras iglesias y nuestras propias vidas, y muchos cristianos las estamos tomando a la ligera. Nos estamos acostumbrando a un montón de situaciones que la Biblia las toma como doctrinas falsas, y el peligro es que los cristianos estamos perdiendo identidad por abrazar todo este tipo de corrupción que se nos ha estado metiendo en la familia misma, se nos ha estado metiendo en el barrio, se nos ha estado metiendo en nuestros propios países. El apóstol Pablo es claro cuando dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4, Timoteo, diles que no pierdan el tiempo, que no utilicen tiempo en historias falsas, en interminables listas de antepasados. Hoy en día perdemos muchísimo tiempo aprendiendo sectas. Hermano y hermana, con todo respeto, a usted no le interesa qué hacen las demás sectas o los diferentes grupos y doctrinas religiosos. A usted lo que le interesa es profundizarse aún más en lo que usted cree y está aprendiendo que es la verdad, para que cuando venga la mentira,
usted pueda entonces rechazarla. No se preocupe qué hacen unos o qué hacen otros, o si lo que están haciendo está bien o no está bien. Preocúpese usted por cada día adentrarse más en la doctrina pura de la Santa Biblia, para que usted pueda repeler los embates del enemigo cuando traiga esas doctrinas que son erróneas. El apóstol Pablo dice también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 20 y 21, evita las discusiones profanas e inútiles, los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Muchos cristianos, muchos que eran de los nuestros, se alejaron de nosotros por abrigar todas esas corrientes nuevas y extrañas, que lo único que hacen es acomodarse a sus propias concupiscencias, a acomodarse a lo que practican sus familiares, a lo que ellos también desearan practicar. Y hermano y hermana, o somos o no somos. Es importante que hagamos una diferencia de lo que es la Biblia con el resto de la literatura, y es que una cosa es las Sagradas Escrituras, el resto simplemente es literatura humana, literatura con sabiduría de hombre. Por eso Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 20 y 21, también es categórico cuando dice: pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia puede explicarse como uno quisiera. Usted no puede tomar la Biblia y acomodársela a su antojo, o acomodársela a su hijo, o acomodársela a su mamá, o acomodársela a su compañero de trabajo, simplemente para complacerse con lo que ellos están haciendo o usted quiere hacer. El apóstol Pedro dice que las enseñanzas bíblicas no se explican como a uno le dé la gana, ni las acomoda uno para sus propios intereses. Ningún profeta, dice Pedro, habló por su propia cuenta. Hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Lo que hombres han hecho y mujeres hicieron simplemente es transcribir la palabra de Dios para que usted y yo hoy en día tengamos esa voz de Dios de una manera escrita, tangible, que la podamos utilizar todos los días del mundo. Dice el apóstol Pedro que al contrario, todos los profetas hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea, lo que está en nuestro canon bíblico de 66 libros, desde el Génesis al Apocalipsis, es la palabra de Dios, transmitida a hombres, los cuales hablaron no por su cuenta, sino de parte de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos que aprender en esta noche como siervos de la palabra es que Dios comunicó su palabra, esa voz audible, a través de los profetas. Jeremías, en el capítulo 1, versículos 7 al 10, nos dice: pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven, Jeremías. A partir de ese momento tú hablarás por mí. El profeta de Dios, el profeta que se dejó guiar por Dios, siempre habló en nombre de Dios. A partir de ese momento, Jeremías, usted va a hablar por mí. Usted va a ir donde yo le mande. Usted dirá todo lo que yo le diga. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos cosas que Dios no ha dicho, cuando hablamos de cosas que Dios no ha escrito, cuando afirmamos cosas que no están reveladas en las Sagradas Escrituras. Y ese es el peligro que usted y yo tenemos que tener como pastor, como profeta, como maestro, como evangelista, de transmitir la palabra de Dios exactamente como está escrita y como Dios quiere que sea llevada a las personas. No tengas miedo, Jeremías, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos, sobre naciones, para destruir y derribar, y también para levantar y para reconstruir. Eso es lo que hicieron los profetas en determinado momento: traer la voz de Dios, hacerla audible y transmisible a los hombres, estrictamente lo que Dios les dijo que dijeran. Sin embargo, posteriormente, en un momento de la historia, esa palabra de Dios
es revelada en persona. Dios mismo se revela en persona. Cuando vamos al libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1 y 2, encontramos que dice el escritor de los Hebreos: hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en esos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Quiere decir entonces que Dios se revela al hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y lo que Dios quiere comunicarle al ser humano ya no deja de hacerlo a través de los profetas, porque Dios mismo se revela en persona, se hace hombre a través de su Hijo Jesucristo, por medio del cual Dios creó todas las cosas y es el dueño de las cosas. Por eso es que en Ministros de la Palabra hemos considerado de suma importancia que a partir de mañana, lunes 26 de abril, 8 de la noche, todos los lunes, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de la persona más importante de su vida y de mi vida. A partir de mañana iniciaremos el megatema Hablemos de Jesús. Haremos un desarrollo de 250 acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús, compilado en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo vamos a hacer a través de una armonía de los evangelios y también en un orden cronológico y concatenado de 250 acontecimientos en la vida de Jesús, desde las profecías mesiánicas hasta la ascensión al cielo. Vamos a ver milagros, vamos a ver profecías cumplidas, vamos a ver parábolas, vamos a ver el sermón de la montaña, mucha doctrina. Dios hecho hombre, revelándose al ser humano, a usted y a mí. Por eso es que le invito desde ya que todos los lunes a partir de mañana nos acompañe en este desarrollo de toda la vida de Jesús y su ministerio aquí en la tierra. Nos hemos preparado con todo temor y con todo temblor a la luz de las Escrituras para que usted reciba la palabra del Señor. La palabra de Dios fue hecha carne. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros, dice Juan, y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y la verdad. Entonces la palabra audible a través de los profetas se convierte en carne a través de la persona del Señor Jesús, el cual, dice Juan, nos muestra todo el amor de Dios y toda la verdad. Por eso es muy importante que siempre estemos hablando de Jesús. No sé qué le gusta hablar a usted, no sé qué tema le encanta conversar a usted, no sé qué es aquello que le distrae, que lo pone absorto, que le fascina, que le encanta hablar. Ojalá que muchos temas de conversación suyos sean de la persona de Jesús. Y Jesús, hecho hombre, la palabra hecha carne, da testimonio de lo que vio y también de lo que ha oído de su Padre. En Juan capítulo 1, versículo 16 al 18, el apóstol Juan nos dice: Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés. Claro que sí. Usted se va a los primeros 5 libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y usted encontrará todas las leyes que Dios da a conocer a través de Moisés. Pero sigue diciendo el apóstol Juan que por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. La palabra audible a través de los profetas se convierte en palabra hecha carne. Y Jesús, hecho carne, inmediatamente entonces envía a sus discípulos con un mensaje. Se transmite de Jesús a aquellos hombres que van a llevar las buenas
nuevas. Lucas capítulo 10, versículo 16, dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos: cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace, a mí me rechaza. Y la persona que me rechaza, dice Jesús, rechaza también a Dios, que fue quien me envió. Esta directriz que Jesús le da a sus discípulos es exactamente la misma comisión que el Señor le hace a usted, hermano y hermana, que es creyente y que es también servidor de la palabra. A usted, el Señor Jesús le dice en esta noche que cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que rechace el mensaje de Dios que es transmitido por ustedes y que viene del cielo, aquel que lo rechace, a mí también me va a rechazar. Y aquel que me rechaza a mí, inmediatamente, ipso facto, está rechazando a Dios, que fue el que envió a Jesús. Por eso es un peligro enorme. Por eso es un chance que el ser humano no debe de jugarse. Porque esa negativa de rechazar a Dios, esa negativa de buscar a Dios, esa majadería de seguir viviendo su propia vida y dejando a Dios de lado, es lo que está provocando que el hombre compre el boleto que lo va a llevar directamente al lago de fuego. Es muy importante aceptar el mensaje de Dios. Ahora, es un tema que no le corresponde a usted, ni me corresponde a mí, porque lo que nos corresponde a ambos es transmitir el mensaje de Dios. Si el mundo lo quiere aceptar, perfecto. Si el mundo no lo quiere aceptar, perfecto también, porque Dios no va a dejar de ser Dios, usted no va a dejar de salvarse, usted está cumpliendo la misión, pero le corresponde al hombre y a la mujer tomar la decisión correcta. Dios no va a obligar a nadie, usted no puede obligar a nadie. Es un tema de libre albedrío, donde el hombre y la mujer son confrontados con la palabra y ellos son los que van a decidir. El día de mañana no podrán negarse ni excusarse que nadie les habló acerca de lo que ellos debían hacer con sus vidas en esta tierra. La Biblia como tal se convierte entonces en el testimonio ocular de los apóstoles. Aquellos discípulos dejan ya de ser aprendices para convertirse en apóstol. Un apóstol es un enviado, es una persona que es llevada a otras culturas a transmitir el mensaje de las buenas nuevas. Por eso es que Lucas, el evangelista, lo vamos a ver ampliamente en el desarrollo de todos los lunes a partir de mañana. Lucas en el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice: muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos los transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales. Los discípulos, convertidos en apóstoles, después de que son comisionados por Jesús, después de la ascensión al cielo, se convierten en apóstoles y ellos empezaron a transmitir como testigos presenciales de todo aquello que vieron hacer a Jesucristo en su ministerio terrenal. Y luego de haber sido testigos presenciales con el Señor, dice Lucas, reciben el encargo de anunciar el mensaje. Usted y yo, hermano y hermana, somos también enviados a contarle al mundo de las buenas nuevas del Señor, lo que Él ha hecho en su vida, lo que Él ha hecho en mi vida. Somos llamados a contárselo al mundo como embajadores del reino, como apóstoles enviados y comisionados por Jesús para llevar ese mensaje de las buenas nuevas. La Biblia como tal, un libro que muchos dejan de lado, un libro que a muchos cristianos lamentablemente les aburre. Hay personas que empiezan a leer la Biblia y a los 5 minutos ya están dormidos. Hay personas que no les gusta escuchar un mensaje de la palabra. Hay gente que cree que lo sabe todo y en su propia ignorancia
creen saberlo todo, dejando la Biblia de lado. Todo lo que suceda alrededor de nuestras vidas puede ser pesado contra las Sagradas Escrituras. No hay nada que escape en su existencia y en la mía que no pueda ser pesado contra la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos en esta noche la gran importancia que tiene ahora la palabra del Señor escrita, ese canon bíblico de 66 libros que usted tiene, la importancia que reviste ese libro. No es para sostener una puerta, no es para que sirva de adorno en un estante, es un libro que tiene que ser escudriñado, usted se lo tiene que comer, se lo tiene que tragar, tiene que evidenciarlo en su vida, todos los días tiene que leerlo, tiene que volverse asiduo lector, asiduo estudiante de la palabra del Señor, porque es la única manera de conocer más a Jesús y también de entender cuál es la voluntad de Dios de cómo conducirnos en esta tierra. La Biblia como tal, según el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, actúa en el exterior y en el interior de las personas. Cada palabra, dice el escritor de los Hebreos, que Dios pronuncia y está en la Biblia. Cualquier palabra que usted escuche en su vocecita, cualquier palabra que venga de un pastor, cualquier palabra que venga de un amigo, de un hermano creyente, cualquier palabra que venga de una persona, de un tercero, tiene que estar sustentada en las Sagradas Escrituras para que pueda darle valor a esa palabra que te están diciendo. Por eso es que el escritor de los Hebreos es claro cuando dice que cada palabra de Dios o que Dios pronuncia tiene poder y vida. Las palabras que tienen poder y vida son las palabras de Dios. ¿Y dónde están esas palabras? Están en las Sagradas Escrituras. Porque la palabra de Dios, dice el escritor de los Hebreos, es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos, deseos y también deja claro si son buenos o si son malos. Vea cómo la palabra del Señor tiene eso, espiritualmente hablando, que no tiene el Quijote de la Mancha, que no tiene la Biblia satánica, que no tiene el mayor bestseller de la historia, ni los libros de Harry Potter. La palabra del Señor es la única que es más cortante que una espada con un doble filo, porque logra penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser integral, y ahí adentro la palabra del Señor examina todos aquellos pensamientos y deseos que usted y yo tengamos y deja en claro si esos deseos y esos pensamientos son buenos o no son buenos. La palabra del Señor también, hermano y hermana, tiene una revelación especial. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25. En ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y también gobiernas en la tierra. Yo te doy gracias porque no mostraste esas cosas a los que saben mucho, a los que son sabios, sino que las mostraste a los niños. Las cosas de Dios, hermano y hermana, solo pueden discernirse de una manera espiritual. El apóstol Pablo dice que el mundo las considera como una tontería, como algo sin valor. Y usted y yo, que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, sí tenemos la capacidad de que lo que Dios ha mostrado tiene valor. Para nosotros tiene mucho valor, porque ella tiene valor en sí misma. Y Dios no se la ha mostrado a los más inteligentes de ese planeta, los que se creen sabios, a los inventores, a los científicos, a los más intelectuales. Esas palabras, esas personas no logran entender esas palabras porque son hombres y mujeres carnales y naturales. Y lo espiritual solo se puede discernir de una manera espiritual. Por eso todo lo que viene de parte de Dios está escondido para el mundo. ¿Y por qué está escondido para el mundo? No porque a Dios le gusta esconder las cosas, sino porque el mundo de antemano
ha rechazado conocerlas. Al hombre y a la mujer natural y carnal no le interesa conocer de Dios. Aborrece todo lo que tiene que ver con Dios. Le aburre todo lo que tiene que ver con Dios. Prefiere entrar por la puerta ancha. Prefiere caminar por el camino ancho. ¿Por qué? Porque lo que es angosto le apretuja, lo desnuda su condición. Entonces, lo que es de Dios lo dejan de lado para continuar con las vidas pecaminosas que han llevado hasta ese día. La palabra de Dios, hermano y hermana, también es una luz que brota en nuestros corazones. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice: porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que brota en el corazón de aquellos que aman a Dios. ¿Y para qué brota esa luz? Jesús decía, usted no puede coger una luz y meterla en un cajón, porque si no, esa luz no sirve de nada, la encerraste. Pero usted y yo somos la luz del mundo. Entonces tenemos esa luz que brota en nuestro corazón para que también podamos alumbrar a otras personas y así darles a conocer a esas personas que están falta de Dios, la gloria de Dios mismo que brilla, dice el apóstol Pablo, en la cara de Jesucristo. Y también algo no menos importante acerca de la palabra de Dios es que es la única que nos indica cómo podemos obtener salvación. La Biblia nos guía y nos lleva por la senda correcta de cómo llegar a ser salvos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me da vergüenza anunciar esa buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que le escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o si no lo son, sin distingo de género, sin distingo de clase social, sin distingo de edad. Dice el apóstol Pablo que gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen, hermano y hermana, en el mensaje que usted anuncia, sin vergüenza alguna, sin miedo alguno, sin temor alguno, no es el hombre el que le va a decir a usted qué hacer o qué no hacer. Usted no se debe dejar amedrentar absolutamente por nadie, ni escuchar voces de nadie. Si usted tiene un mensaje claro, sincero, si usted tiene una clara intención de anunciar el mensaje de Dios, verdad bíblica, el Señor abrirá todos los espacios necesarios para que usted lleve ese mensaje. Así se oponga el enemigo, así se oponga la persona que usted más ama o que más le amaba. Todo aquel que quiera oponerse a eso tendrá que vérselas directamente con Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado en ponerle el pie o la zancadilla a aquellas personas que quieran transmitir el mensaje de verdad, porque tendrán que vérselas con el Señor. No me da vergüenza, dice el apóstol Pablo, anunciar esta buena noticia. Hay un caso muy hermoso en la Biblia, a través de un siervo de la palabra, el cual llevó por incontables lugares esa voz de Dios a muchas personas que tanto lo necesitaban. Yo quiero hablarle a usted de ese personaje en el próximo segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión de audio y video, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. En esta noche estamos desarrollando y analizando un tema que hemos denominado siervos de la palabra.
Agradecemos a todos aquellos que nos están dando su preferencia, nos están reportando su sintonía a través de las diferentes plataformas. Esperamos bendecirles a cada uno a través de la palabra del Señor. Siervos de la palabra. Hay un caso en la Biblia de un siervo del Señor, un hombre muy especial, utilizado por Dios en el Nuevo Testamento, y que tal vez usted recordará como uno de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir las mesas allá por Hechos capítulo 6. En este momento, en este segundo segmento de ese mensaje, quiero hablarles acerca de Felipe, el diácono, un diácono que se convirtió en un hombre con un poderosísimo ministerio de servicio. Es increíble las cosas que Dios puede hacer a través de muchas personas, hermano y hermana, sin necesidad de un título. No necesitas un título para servir a Dios. No necesitas ser el pastor más renombrado de la iglesia más grande del país para que se te reconozca tu ministerio. No necesitas ser la persona más elocuente que existe para poder llevar el mensaje de la palabra. Dios no anda buscando eso. Los cristianos nos hemos vuelto muy clasistas, nos hemos dividido. Es increíble cómo los hijos de Dios nos hemos dividido hasta en grupos y hasta en clases sociales. Algo que Jesús en su oración sacerdotal de Juan capítulo 17 pidió a Dios, que todos fuéramos uno. Sin embargo, somos nosotros mismos los que nos hemos desunido. Pero lo que Dios anda buscando son corazones humildes, corazones dispuestos, corazones comprometidos, que sobre todas las cosas, sobre todo obstáculo, continúen llevando el mensaje de la palabra de Dios, invirtiendo en el reino, no invirtiendo en este mundo. Sáquese eso de la cabeza, hermano y hermana. Usted no vino en este mundo a hacer dinero. Usted no vino en este mundo a generar riqueza con su negocio. Usted no vino a este mundo a que lo amen. Usted no vino a este mundo a caerle bien a todas las personas. Usted vino a este mundo con un propósito, y es servirle al Señor mientras esté en vida. El apóstol Pablo fue claro cuando dijo: yo quisiera o irme con el Señor para estar con Él, o si debo quedarme aquí en la tierra, yo quiero serle útil. Usted está en esa tierra para serle de utilidad a Dios. Cualquier otra cosa queda totalmente relegada. Hechos capítulo 21, versículo 8, nos habla de Felipe. Dice, al día siguiente, está hablando Lucas, el escritor del libro de los Hechos, al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, vea que Lucas, como lo vamos a ver en el estudio de los evangelios, Lucas no fue discípulo de Jesús, pero escribe de Jesús. Mañana veremos que de los 4 evangelios, o de los 4 evangelistas, 2 fueron discípulos de Jesús y 2 no fueron. Lucas es uno de los que no fue discípulo de Jesús, pero Lucas era un médico de profesión y un hábil investigador. Lucas escribe a nivel de detalle acontecimientos en la vida de Jesús después de una investigación seria y profunda acerca del ministerio de Jesús. Por eso es que Lucas también en Hechos 21:8 rememora que Felipe había sido uno de los 7, hablando acerca de Hechos capítulo 6. Y dice que llegamos a la casa de Felipe y nos quedamos con él. Dice, Felipe era un diácono, pero también Felipe era un evangelista. Era un hombre que tenía varios dones otorgados por el Espíritu Santo y en los cuales él siempre los tenía a disposición de los demás. Un don de Felipe era el don de la hospitalidad. Felipe recibía a aquellas personas, a aquellos viajeros que estaban llevando la palabra del Señor por diferentes lugares. No sé si usted sabe la definición de diácono en el contexto histórico, pero le voy a ilustrar en esta noche que en la antigüedad un diácono era un esclavo. El diácono era un esclavo. Y ese esclavo corría delante del carruaje de su señor para quitar las piedras que habían en el camino. Ese era el trabajo de ese esclavo, ir abriendo paso, quitando las piedras que habían en el camino para que el carruaje de su señor pasara sin ninguna contrariedad y sin ningún
tropiezo. Esto es una analogía muy hermosa para todos aquellos que tienen el ministerio del diaconado, para todos aquellos que andan limpiando el espacio para que la palabra del Señor fluya, para que todo lo que tiene que ver con el ministerio de Dios fluya sin ningún contratiempo. Pero Felipe también, hermano y hermana, tenía un poderosísimo ministerio familiar. Dice Hechos capítulo 21, versículo 9, que Felipe tenía 4 hijas vírgenes, y esas 4 hijas también profetizaban. Qué hermoso es cuando el padre de familia se preocupa porque sus hijos reciban buena enseñanza, verdadera y pura de la palabra del Señor, y que también puedan convertirse en servidores, en aquellos que van a seguir la brecha una vez que sus padres ya no están en esta tierra. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 4 y 5, debe gobernar bien su casa, hablando acerca de los servidores. Debe gobernar bien su casa. Le habla a los pastores, le habla a los obispos, le habla a aquellos que están en eminencia y a cargo de un rebaño. Debe hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo va a poder cuidar a la iglesia de Dios? Y Felipe era un hombre del respeto y que también había generado que su propia familia, en la persona de sus hijas, se convirtieran en servidoras del Dios Altísimo. Pero también Felipe, hermano y hermana, tenía un poderoso ministerio de proclamación. Y es aquí donde yo quiero concentrarme en estos minutos que nos quedan de transmisión, porque Felipe tenía un poderoso ministerio de proclamación del mensaje y se convierte en un apóstol en Samaria, se convierte en un apóstol a los gentiles, antes de que el apóstol Pablo aparezca, allá por Hechos capítulo 9 y todos los capítulos en adelante, donde rememora sus viajes misioneros, antes de que Pablo fuera un predicador a las naciones gentiles, ya hombres y mujeres se habían convertido en apóstoles a estos no judíos, y uno de ellos fue Felipe. Hechos capítulo 8, versículos 6 al 8 dice, y las multitudes unánimes prestaban atención, hablando de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Usted recordará que allá por el año 722, cuando Asiria invade el reino de Israel, lo que hace es que se lleva a muchos judíos cautivos, pero a los que quedaron los mezcló con ciudadanos de otras naciones, lo que provocó entonces un mestizaje, una mezcla. Entonces eran medios judíos, los samaritanos son medio judío y por tanto odiados por los judíos de cepa. Sin embargo, hasta esas personas odiadas, el mensaje de salvación también llegó como llega hoy en día. Todas aquellas personas que usted cree que no deben ser salvas, que usted piensa según su criterio personal, humano y racional, que no merecen ser llamados hijos de Dios, hasta esas personas llega la misericordia de Dios, si así a Dios le place. Esas multitudes de samaritanos unánimes prestaban atención a lo que el Felipe decía, y al oír y ver las señales que Felipe hacía, muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos gritando a gran voz. Muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Felipe se convirtió en un poderoso ministro de la palabra en una nación odiada, en una nación gentil, sacando a través del Espíritu Santo, liberando personas con espíritus inmundos, sanando también el área física, a cojos, a paralíticos, también sanando la vida espiritual, emocional de todas aquellas personas que le escuchaban. Y dice al final del versículo 8 del capítulo 8 de Hechos, que había un gran regocijo en aquella ciudad. Pero ese ministerio de Felipe, ese deseo de servir a Dios a través de la proclamación de la palabra, no se quedó en Samaria. Porque es interesante que Felipe es trasladado a través del Espíritu Santo desde Samaria hacia una vía donde se encontraba un
alto funcionario del reino de Etiopía, y al cual Felipe iba a ser llamado a llevarle el mensaje. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque usted y yo lo que menos podemos hacer es perder tiempo. Felipe sale de Samaria y es llevado hacia este etíope. Es muy importante que usted y yo hoy en día entendamos que lo que menos tenemos que hacer es perder tiempo. Perdemos tiempo en las redes sociales, perdemos tiempo hablando lo que no tenemos que hablar, yendo a los lugares que no tenemos que ir, enredándonos con personas con las cuales no deberíamos estarnos enredando, utilizando y malgastando el tiempo en lo que a Dios no le agrada. Pero los siervos y siervas del Señor tienen la claridad de que deben estar 100% en las cosas del Señor, en los planes del Señor, trabajando en la obra del Señor. Hay algunos elementos muy interesantes que intervienen para un encuentro personal con Cristo, y lo vemos en la ilustración y en el ejemplo real de el etíope y Felipe, en ese encuentro que ellos tuvieron. En primer lugar, hay una intervención de un enviado del cielo. Para que haya un encuentro personal con Cristo, hermano y hermana, es importante la intervención de un enviado del cielo. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: póngase en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. El siervo y la sierva del Señor, los siervos de la palabra, al recibir el mensaje de Dios, al recibir la instrucción divina, inmediatamente cumplen aquello que se les ha instruido que hagan. A Felipe se le dice: usted deje esto y póngase a caminar. No hay tiempo que perder y su compromiso es con Dios. Ojalá, hermano y hermana, que usted y yo podamos movilizarnos de esa manera para hacer la voluntad de Dios a lo que Él nos ha llamado. Y por eso es que también es importante que el servidor sea obediente, porque dice Hechos capítulo 8, versículo 27, que Felipe obedeció, se levantó y emprendió el viaje. El ángel no le está preguntando a Felipe si está de acuerdo o si no está de acuerdo en ir. No le está preguntando si está contento o no está contento. No le está preguntando a Felipe: ¿te sientes triste? O si no puedes hoy, anda el lunes o el martes, tranquilo. Cuando Dios llama, hermano y hermana, hay que ir, y es en el momento en que Dios llama. Los compromisos con Dios son en el momento en que Él hace el llamado. El siervo no cuestiona, el siervo no busca mejores condiciones, simplemente Felipe, 1, obedece. 2, se levanta, porque requiere acción, requiere movimiento. Y 3, emprende el viaje. Donde Dios ha llamado al trabajo, ahí es donde hay que ir. Felipe obedece, deja eso que está haciendo en Samaria y se va a un camino desértico, porque ahí era donde Dios quería ponerlo a trabajar en su obra. Yo no sé dónde te va a llevar el Señor a ti. No tengo ni idea lo que Dios va a hacer conmigo también. Lo que sí tenemos que tener claro es que en el momento en que sucede el llamado del Señor, usted y yo simplemente tenemos que decir: Señor, sí, Señor. Como dijo María: he aquí la sierva del Señor, cuando fue anunciado el alumbramiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesús. María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad. Esa es la disposición que Dios espera que usted y yo tengamos como hijos de Dios. Y aparte de ese mensajero celestial y también de ese servidor obediente, hay algo también en lo cual Dios interviene, y es en esa iniciativa. Dios siempre es el que toma la iniciativa para llevar el mensaje al hombre y a la mujer. Hechos capítulo 8, versículos 27 y 28. En el camino Felipe se encontró con un hombre muy importante, pues era el oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía
a su país. Vean qué interesante. Un hombre gentil conocía de Dios, sabía la existencia de Dios y sabía que Jerusalén era el centro de adoración a Dios en ese entonces. Había ido a adorar y ahora volvía. Pero ¿por qué era tan importante que Felipe se encontrara con este hombre? Porque este etíope había oído de Dios, sabía quién era Dios, pero no había tenido un conocimiento personal con el Señor. Ese conocimiento que tiene que tener todo hombre y mujer, ese encuentro personal que debe tener cada persona con Dios. Eso le hacía falta a ese hombre que había oído de Dios, pero que no había tenido todavía hasta ese momento un encuentro personal. Hechos capítulo 8, versículo 29 y 30 dice: entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe: acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Hermano y hermana, tenemos que correr. No es que el mundo venga a usted. No se quede esperando que la gente venga y le toque la puerta. Uno tiene que ir a las almas perdidas. Uno es el que asume el compromiso. Uno es el que corre. Uno es el que va en busca de todo aquel que está en necesidad. Por eso es importante la obediencia de parte del siervo de Dios para ir a buscar esas almas que se están perdiendo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 30 hay una intervención muy hermosa de la palabra de Dios, porque dice que cuando Felipe se acerca corriendo, le oyó al etíope que estaba leyendo acerca del profeta de Isaías. El etíope iba leyendo la Biblia conocida, o una porción de la Biblia conocida hasta ese entonces. Y Lucas es claro cuando nos dice que la porción bíblica que leía era del profeta Isaías. Felipe le pregunta al etíope: ¿usted entiende lo que está leyendo? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Hermano y hermana, muchas personas que usted conoce pueden leer la palabra del Señor, pero una cosa es que la lean y otra cosa es que la entiendan. Y aquí es importante que usted y yo asumamos el compromiso de procurar que esas personas entiendan lo que están leyendo. Ese deseo de Felipe de llevar el mensaje es el mismo deseo que usted y yo tenemos que tener hoy en día. ¿Cómo podré, dice el etíope, a menos que alguien me guíe? El etíope invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él, y entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe aprovecha esa gran oportunidad que le está dando el Señor para llevar el mensaje a una persona que estaba deseosa de conocer a Dios íntima y personalmente, pero que no lo podía hacer por su propia cuenta y que no entendía cómo hacerlo. Hoy Dios te hace un llamado a ti y me hace un llamado a ti para que sumamos ese compromiso de llevar ese evangelio entendible, inteligible, claro, diáfano, sin adulteración a muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, usted puede. Hermano y hermana, vean qué hermosa declaración hace este hombre que no era judío, que está buscando de Dios, cuando dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cómo creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios? A partir de ese siervo de la palabra que le llevó ese mensaje para que ese día una alma más fuera arrancada del infierno. Usted y yo estamos siendo llamados en esta noche para que cumplamos exactamente este propósito de arrancarle todas las almas que podamos al infierno. Una alma que arranquemos vale la pena todo nuestro esfuerzo y el Señor lo sabrá recompensar. Hechos 8:39 mandó parar el carro, los dos bajaron al agua, Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver,
pero siguió su camino lleno de alegría. Había sido transformado. El etíope nunca más volvió a ver a Felipe. Hay muchas personas a las cuales usted les va a llevar el mensaje de salvación. Hay personas que nos escuchan por la radio, que tal vez nunca las iremos a conocer. Pero lo importante aquí es que usted transmita la verdad pura y sin mácula de la palabra del Señor. Así usted no sepa quién la está recibiendo o quién no la está recibiendo. Felipe cumple la misión. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos de vacaciones? ¿Nos vamos a dormir? Es hora de descansar. Hechos capítulo 8:39 dice: cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. ¿Para dónde se lo llevó? Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque cuando la misión es cumplida, lo que menos hay que hacer es perder el tiempo. Ahora es lo que sigue. Terminamos. ¿Qué sigue? A las 9 de la noche estamos terminando hoy este mensaje. ¿Qué sigue? Mañana tenemos otro compromiso con usted, exactamente a la misma hora. Porque, hermano y hermana, el siervo de Dios muere con las botas puestas. Aquí no hay tiempo para descansar. Aquí lo que hay es tiempo para servir a Dios y para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué el Espíritu transporta de repente a Felipe de una ciudad a otra? ¿Por qué? Porque es urgente llevar a otros más el creer en Cristo. A eso somos llamados, usted y yo, como siervos y siervas de la palabra. Eclesiastés 11:4-6, y con este pasaje vamos a dar por terminada este mensaje de esta noche. El que mira el viento no siembra, el que mira la nube no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco sabes nada de lo que hace Dios, creador de todas las cosas. Por eso, hermano y hermana, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nadie nunca sabrá qué va a resultar mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. No dejes de sembrar la buena semilla de la palabra del Señor, porque tarde o temprano vas a recoger el fruto de esa siembra, el fruto de tu esfuerzo. Padre Santo, gracias por esta noche, por tu palabra, por la bendición que tú nos das de llegar a muchas personas que tal vez no conoceremos, pero que a través de ti, Señor, nos has dado el privilegio de edificarlas a través de ese mensaje. Gracias por la oportunidad, gracias por todos esos siervos y siervas comprometidos para llevar las buenas nuevas. Ayúdalos, anímalos. Señor, yo te pido que tú los guardes, que tú los protejas, que tú avives sus corazones, que tú, Señor, detengas todo dardo del enemigo en contra de ellos, Señor, y que ellos puedan seguir con ánimo, con denuedo, llevando, Señor, el mensaje a tantas personas que hoy lo necesitan. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mañana, 8 de la noche, hablemos de Jesús. Yo, hermano y hermana, deseo que usted continúe con esta su emisora Vino Nuevo Radio en su programación habitual y que también tenga una noche hermosa, que usted también tenga un inicio de semana en el Señor. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.